Muy buenos días, queridos amigos. Hoy estamos desde UAT, en este hermoso lugar, eh, contemplando la creación de Dios y con su gloriosa palabra. Recuerden, no hay otro alimento espiritual en el cual podamos nosotros crecer, madurar y alcanzar la herencia como herederos maduros. Hoy quiero compartirles algo muy especial que tuve la oportunidad de ver, ya que la palabra se cumple cuando dice que es el Espíritu quien nos revela todas las cosas, y de hecho no tenemos necesidad de que ningún hombre nos enseñe lo que es la fe. Hermano, yo los aliento para que sigan leyendo las Sagradas Escrituras. Y por mucho tiempo habíamos leído, pero muchas veces, por lo menos yo hablo de mi experiencia personal, no entendía lo que leía. ¿Y por qué pasaba esto? Porque no tomaba la palabra como dice el Espíritu que hay que tomar la palabra. En Efesios dice que debemos tomar la palabra con todo tipo de oración y súplica en el Espíritu. Hay que suplicar, tiene que haber un ruego dentro de nosotros para que la palabra de Dios pueda morar en nosotros y pueda hacerse viva, real, y pueda producir en nosotros los frutos de los que habla el Espíritu. Nosotros vemos estos árboles, y todos estos árboles, ¿quién les dio el crecimiento? ¿Quién los sembró? Mira la altura que tienen. Todo es debido al poder de Dios, a la vida que fluye por el poder de Dios. Hermanos, yo los quiero invitar a que leamos todos en el libro de Éxodo, cuando el Señor le ordena a Moisés construir el arca del pacto. En el capítulo 25 del libro de Éxodo. Y vamos a leer específicamente desde el 17. Allí el Señor le da unas instrucciones a su siervo Moisés, el cual en obediencia él lo va a realizar todo tal cual como se le diga. Y vamos a ver, y dice así, Éxodo 25, 17. Después, haz la tapa del arca, el lugar de la expiación de oro puro. Tendrá que medir 1 metro con 15 centímetros de largo por 79 centímetros de ancho. Luego forma 2 querubines de oro labrado a martillo y colócalos en los extremos de la tapa de la expiación. Moldea los querubines a cada extremo de la tapa de la expiación, de modo que formen una sola pieza de oro con la tapa. Los querubines estarán frente a frente mirando hacia la tapa de la expiación con las alas extendidas por encima de la tapa para protegerla. Coloca dentro del arca las 2 tablas de piedra grabadas con las condiciones del pacto que te entregaré. Luego pon la tapa de la expiación encima del arca. Allí me encontraré contigo y te hablaré desde encima de la tapa de la expiación, entre los querubines de oro que están suspendidos sobre el arca del pacto. Desde allí te daré mis mandatos para el pueblo de Israel. Hermanos, y esto es hermoso porque todo lo que dice el Antiguo Testamento, todo apunta, absolutamente todo apunta al Mesías, a Jesús. Es decir, en el libro de Mateo, ya acabamos de leer cómo Dios le dijo que hicieran una tapa, le dijo a su siervo, haz la tapa de la propiciación. Y desde allí, desde esa tapa, yo te hablaré y te daré todas las instrucciones. En el libro de Mateo, en el capítulo 3, perdón. En el libro de Mateo, capítulo 3, dice el Señor, capítulo 3, versículo 13. Luego Jesús fue a Galilea, al río Jordán, para que Juan lo bautizara. Pero Juan intentó convencerlo de que no lo hiciera. Yo soy el que necesita que tú me bautices, dijo Juan. Entonces, ¿por qué vienes tú a mí? Pero Jesús le dijo, así debe hacerse, porque tenemos que cumplir con todo lo que Dios exige. Entonces Juan aceptó bautizarlo. Después del bautismo, mientras Jesús salía del agua, los cielos se abrieron y vio el Espíritu de Dios que descendía sobre él como una paloma. Y una voz dijo desde el cielo, este es mi Hijo muy amado, quien me da gran gozo. Y me dirás, ¿por qué vamos del libro de Éxodo 25 a Mateo capítulo 3, donde está el bautismo de Jesús? Mi hermano, Jesús, esa tapa que Dios le manda hacer a Moisés representa a nuestro Señor.
¿Por qué? Porque cuando Jesús es bautizado y comienza su ministerio es ungido y el Espíritu desciende sobre él. El Espíritu es la presencia misma de Dios. En Génesis, en el capítulo 1, dice que el Espíritu de Dios, su presencia, se movía sobre la faz de las aguas. Asimismo, el Espíritu desciende sobre nuestro amado Señor, el cual vino a cumplir un propósito, vino a mostrarnos el propósito de la ley y las condiciones del pacto, vino a cumplir, a dar cumplimiento a lo que ya se había escrito antes. Y por eso me da gran gozo, hermano, porque allí estaba la tapa de la propiciación y la presencia de Dios se posó sobre él y una voz, acuérdate, Dios le dijo a Moisés, desde allí, desde esa tapa, yo te daré mis instrucciones. Y una voz del cielo dijo, este es mi hijo muy amado. Y entonces empieza el ministerio. ¿Y qué empieza con Jesús? Empieza Jesús a darnos las instrucciones, porque la misma voz, el mismo Dios, como dice el libro de Colosenses, que en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, toda la plenitud de la deidad sobre él. Hermanos, y en el libro de Juan, primera de Juan, la primera carta del apóstol Juan, dice lo siguiente. Primera de Juan capítulo 2, versículo 1 y 2 dice, mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen, pero si alguno peca, tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre. Es Jesucristo, el que es verdaderamente justo. Él mismo es el sacrificio que pagó por nuestros pecados, y no solo los nuestros, sino también los de todo el mundo. Él mismo, mis queridos hermanos, Él pagó por nosotros. Hermanos, yo como siempre les digo, estoy leyendo desde la NTV. En la Reina Valera dice, Él mismo es la propiciación. A eso se refiere, la propiciación, hermano. Él es la propiciación por nuestros pecados. En el libro, ahí mismo, en Juan capítulo 4, versículo 10. Vamos a leer desde el 7, dice, queridos amigos, sigamos amándonos unos a otros, porque el amor viene de Dios. Todo el que ama es un hijo de Dios y conoce a Dios, pero el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Dios mostró cuánto nos ama al enviar a su único Hijo al mundo para que tengamos vida eterna por medio de Él. En esto consiste el amor verdadero. Oh Señor Jesús. En esto consiste el amor verdadero, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio, como propiciación, como sacrificio para quitar nuestros pecados. Queridos amigos, ya que Dios nos amó tanto, sin duda, nosotros también debemos amarnos unos a otros. Nadie jamás ha visto a Dios, pero si nos amamos unos a otros, Dios vive en nosotros y su amor llega a la máxima expresión en nosotros. Y de todo esto se trata el Evangelio, de que usted, yo y todos en conjunto nos amemos. Esa es la forma de expresar la naturaleza santa de Dios. Es el amor, el vínculo perfecto. En el libro de Romanos, en el capítulo 3. Oh Señor Jesús. En el libro de Romanos, capítulo 3, y vamos a leer desde el 21, dice, pero ahora, tal como se prometió tiempo atrás en los escritos de Moisés y de los profetas, Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir con las exigencias de la ley. Dios nos hace justo a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuere. Pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, Dios nos declara justos gratuita y bondadosamente por medio de Cristo Jesús, quien nos libró del castigo de nuestros pecados. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia
cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado, porque miraba hacia el futuro y de ese modo nos incluiría en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente. Dios mismo hizo todo eso para demostrar su justicia, porque Él mismo es justo e imparcial, y declara a los pecadores justos a sus ojos cuando ellos creen en Jesús. Hermanos, todo esto debemos valorarlo, orar, leer, hermano, para que el Espíritu nos revele. Cuando empezábamos el texto de Romanos 13 en el capítulo 21, dice: Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir con las exigencias de la ley. Esto no se refiere, hermano, a que debas de dejar de cumplir la ley. Ahí está hablando de sus exigencias. ¿Cuáles eran sus exigencias? Que el hombre que pecara, la familia que pecara, tenía que presentar un cordero, un cabrito o un carnero. Tenía que ser sin mancha, sin arrugas, sin defecto, y sacrificarlo en el santuario. Pero Dios envió a su Hijo como ese cordero. Él es la exigencia de la ley. Eso no significa que debemos de dejar de cumplir la ley, sino que el mismo Espíritu nos llevará, una vez recibamos al Señor, recibamos al Espíritu de vida, Él nos llevará a cumplir su ley. Como todos, toda la creación cumple con lo que Dios le ordenó. Tiene un estatuto y lo cumple. La tierra tiene su ley. No, si la tierra abandonara la ley, todos moriríamos. Todos. El universo está regido por leyes y no pueden dejar de cumplir esas leyes, porque entonces vendría el caos y la destrucción. Asimismo nosotros, cuando nos apartamos de la ley, viene el caos y la destrucción interiormente. Satanás te toma ventaja, porque él lo que quiere hacer es confundirte y decirte: mira, no, ya no sigas el camino de la ley, sigue el camino de la gracia. Pero convirtieron la gracia en libertinaje. Y aquí mismo en el capítulo 3 empieza diciéndote: ya no estamos sujetos a las exigencias de la ley. Pero hermano, léelo todo, porque finalizando dice, en el 29, dice: después de todo, ¿acaso Dios es solo Dios de los judíos? ¿No es también el Dios de los gentiles? Claro que sí, hay un solo Dios, y Él declara justos a judíos y a gentiles, únicamente por medio de la fe. Entonces, si hacemos énfasis en la fe, ¿eso significa que podemos olvidarnos de la ley? ¿Eso significa que puedes tú, hermano, olvidarte de la ley? Por supuesto que no. De hecho, solo cuando tenemos fe cumplimos verdaderamente la ley. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes fe y dices que crees en Jesús y Jesús llena tu vida, Jesús llenó este templo, tu templo, entonces empiezas a vivir como vivió Jesús. ¿Y cómo vivió Jesús? Cumpliendo cada precepto, cada mandamiento del Padre. Y así mismo tú y yo debemos vivir como vivió nuestro Señor. Hermano, acuérdate, Él es la propiciación. Él es nuestro sacrificio. Él es quien nos libra de todo pecado, de toda contaminación. Y si por algún motivo te dejaste engañar y te olvidaste de la ley, hermano, no es tarde. Entre tanto que se dice hoy, no endurezcas tu corazón. Ve a la Biblia y que el Espíritu te revele la gloriosa palabra de Dios y disfruta de todo lo que Dios creó. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones.